es real. Con Gonzalo Oliveros. ¿Cómo pasa la vida? Hace 10 años estábamos en la avenida Chapultepec, ustedes y nosotros, casi a punto de disfrutar la presentación de Woodkid. Bueno, no, a las 8:35 de la mañana, creo que yo estaba en el Aloft. Ya no existe el Aloft, empezando por ahí. Ahora es un Hudson ahí en avenida Las Américas, en Guadalajara, Jalisco. Estaba haciendo unas llamadas para terminar de arreglar lo que era el traslado de Woodkid y sus 14 personas que estaban en su crew, incluyendo obviamente los músicos, los ingenieros de pantallas, de iluminación, de sonido, el road manager Nicolás, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos con una misión muy específica. O estaba en la avenida Chapultepec viendo los retrasos en la construcción de cada uno de los escenarios del 212 del 2014. Ese magno escenario Bienestar, así se llamaba. Era el magno escenario Bienestar, porque así le gustaba a el gobierno de Aristóteles Sandoval, que estaba ahí muy puesto, para que vean que ahora sí que los festivales del bienestar no son necesariamente de este tiempo, que serían así como festivales del bienestar. No, ya vienen desde atrás. Entonces estaba el escenario Bienestar, y luego estaba el bar americano, estaba el Red Bull, y estaba, creo que Electrolit todavía no tenía su escenario, ¿no? Pero lo que sí me puedo acordar era que estaban muy retrasados. Y me acuerdo que ahí en el camino me encontré a Víctor Castañeres, que era el director de intercambios, y decía, oye, Víctor, dejamos botados, literal, no hubo nadie que fuera por ayudar a la gente de Woodkid al aeropuerto. Pues no tenemos nadie, en una organización que tiene 1,000 empleados, pero según él no había nadie que pudiera ayudarlos ahí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Luego ya llegaron, Woodkid se fue al hotel, llegó el road manager junto con todos los ingenieros, dijeron que no había un montón de cosas que habían pedido, que las luces que les habíamos puesto eran chinas, eran falsas, tenían etiquetas que no eran las que tenían que ser. Todo esto que estoy diciendo es cierto, y se los puede decir la gente de Woodkid, se los puede decir Yair Cardoso, que estaba ahí metido a la mitad, sin deberla ni temerla, porque pues él no estaba produciendo, él no era parte del equipo de producción, bueno, era el equipo de enlace de RMX en ese momento. Estaba su entonces novia Dulcia, que sabía francés, entonces era nuestra traductora entre el ingeniero que hablaba en francés y nosotros que hablábamos español, incluyendo el ingeniero el escenario Bienestar, del escenario Bienestar. Entonces, me acuerdo que decían, que no está el cable, que no, sí está el cable, que no está el cable. Y que decía el ingeniero mexicano, pues yo también soy ingeniero. Pues sí, pero no sirves para nada. O sea, al final del día, me acuerdo muy bien de esa frase de que decía, entonces, pues sin cable, sin video, no había show. Así que a buscar como fuera ese dichoso cable entre el mediodía y las 9:30 de la noche. Por fin, a las 9:30 de la noche llegaron, vieron que estaba y dijeron, vamos para arriba. Y ya, la historia ya la conocen. Luego terminó de tocar Woodkid, ya lo entrevisté, le dije, te tienes que levantar mañana a las 5 de la mañana porque a las 7 está tu vuelo. Y dijo, bueno, ya estoy muy contento para estar viviendo pendejadas. Bueno, en buen inglés en ese caso. Y lo que terminó por suceder es que ya él se fue y fue, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque sigue el festival. Eso no lo escribí en el post que pueden ustedes leer en Facebook y en Twitter. Lo que terminó sucediendo, nomás para que se den una pequeña idea, es que tuve que ir hasta el otro escenario en donde estaba tocando Resorte, y ya eran como las 3 de la mañana. Y ya me estaba hablando Ramiro Hernández, entonces alcalde de Guadalajara, de ya acaba. Y yo me acuerdo que le decía a Miguel Solís, Miguel, que era el encargado del escenario en Avenida Justo Sierra, ya acábalo. Y Miguel no quería, pues no se quería echar encima a Juan Resorte. Acábalo. Y no quería. Acábalo. Tuve que salir yo y apagar literal la presentación de Resorte. Pero porque pues fue muy, muy, muy largo, y no por culpa de Resorte ni por culpa de ninguno de los artistas. Del otro lado cerró Nortec, no pudo entrar Rey Pila, Javier Amena tuvo un montón de problemas, igual que Telefunca, igual que Paté de Foix, igual que Torreblanca. Una producción trespecina, pero nos cobró como el cuádruple de lo que nos cobraba la producción anterior. O sea, son de las cosas que yo les vuelvo a decir, mucha gente no sabe de la manera en la cual uno termina por hacer este tipo de eventos, pero siendo muy honestos, no me arrepiento. Y espero que ninguno de ustedes se arrepienta de haber participado en un 212, ya sea como espectador, como voluntario, los cuales siempre les agradeceré, como parte de la estación. Hay algunos que sí. Bueno, si yo les platicara. Algún día voy a escribir un libro de las verdades, las netas. Ay, hay quienes no.
Ahí Yair nunca se arrepintió, Pablo tampoco, eso debo de reconocerlo. Solís creo que tampoco, Castañeda tampoco, los menos, los que movían, bueno, Karina tampoco, Pada tampoco, Padilla tampoco, o sea, sí, ahí, a 10 años sí hay que reconocerlos, a cada uno de ellos que sí hizo una labor encomiable para sacar adelante el de hace 10 y cada uno de los 212. Y bueno, un montón de voluntarios, desde el más sencillo hasta el que más complicaba su vida para tratar, ¿no? O sea, ¿cómo no pensar en aquellos que ponían su vida hasta en riesgo por estar? Bueno, 10 años desde que se presentamos a Woodkid en Avenida Chapultepec, no se ha repetido y dudo que se repita algo así. Así, tal cual. Hay quienes tuvieron todo para hacerlo durante este sexenio y no hicieron nada porque estaban más interesados en sacar un beneficio personal. Sí, solo para que lo vayan pensando ustedes, ¿no? Y hay otros timoratos que, bueno, ni para qué mencionarlos, pero si ustedes piensan, ¿por qué no ha habido 2-2 en 6 años en Jalisco? Los responsables no soy yo, tal cual se los digo, no soy yo. Bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, bienvenidos a este programa, radio-real.com, radio-real.com. No, Vargas así literal, en los últimos dos, ya para qué les digo, si saben perfectamente que le valió madres. O sea, tal cual. Bienvenidos. Aquí la gente que nos está escuchando en todas partes, Washington, Coyoacán, Guadalajara, Zapopan, Uruapan, Puebla, Colima, Celaya, Ciudad Victoria, Tequila, en fin, La Cañada, Querétaro, Tlajomulco, Arequipa, en Perú, en San Juan del Río, Puerto Juárez, en Wurzelhausen, allá en Alemania, en San Juan del Río, en Oakland, en Tlaquepaque, en Coppell, Texas, en Tepic, en El Paso, en Nuremberg, en fin, en Naucalpan, en Tlajomulco de Zúñiga, ya lo había dicho, mucha gente en Guadalajara, en Chicago, por supuesto que tenemos un público vasto en la Perla de Occidente y eso siempre se agradecerá a cada una de las personas que continúa siguiéndonos en cualquier plataforma, tratando de transformarnos, de adecuarnos, de malearnos a partir de los gustos del público en Pittsburgh. Saludos hasta allá que nos está sintonizando mañana. En serio, yo sí lo agradezco enormemente, que tengan la confianza de lo que estamos haciendo aquí. Ha llegado el momento, pues porque es jueves de escuchar a Pliego la Pólvora Villarreal. Ok. Ahora que se acabó el mejor béisbol del mundo, las ligas mayores, grandes ligas, MLB, no queda más que esperar. Y acuérdense que no se vale llorar. Pero si uno es chillón, pues qué más da. Yo lloré en la celebración de los Dodgers en el desfile en Los Ángeles, California. El parade que arrancó en el mero centro y terminó en el Dodger Stadium. Esto comenzó a las 9 de la mañana. Ni para ir a la escuela era yo tan puntual. Mi gran duda un día antes era ver si nos iban a dar de tomar. Pliego Villarreal fue de los primeros en llegar y como perro aduanero empecé a oler la cerveza. Fui a los puestos donde las señoras me conocen y me dieron con sed. Iba chocando la bota al piso caminando a ellas con firmeza. Las señoras vendedoras del estadio, como la mayoría de ahí con sangre mexicana, me dijeron: hola, sabíamos que vendrías y no te rajarías. Y pues empezamos a tomar. La cerveza en la mañana es muy sabrosa, pero sé que ahorita la mayoría de los escuchas están laborando y no se las quiero dar a antojar. Pero ese cuento, otro pajarito lo va a cantar. Y empezaron los festejos en el estadio, esperando a los Dodgers llegar. Pero la gente poco a poco, sin desayunar, se empezaba a emborrachar. El mariachi empezó a tocar y los pocos que habíamos llegado, temprano la cerveza ya nos hacía cantar. Cielito lindo, el rey, las mañanitas del gran Fernando Valenzuela comenzaban a sonar. La cerveza en la mañana muy poderosa y hacía que gente sin conocerse se empezara a abrazar. La cerveza matutina te quita la pena, por eso a lo mejor los matrimonios de antes tenían hartos hijos. En vez de desayunar con leche era cerveza, café con piquete. No existían las antialcohólicas, las parejas se iban a algún mirador o llegaban a su casa amanecidos y el pelado se tiraba de clavado y caía firme como campeón. Como campeones nos sentíamos nosotros en el estadio, esperando a los Dodgers que nomás no llegaban. Nos pasaban imágenes en la pantalla y los autobuses donde venían parecía que le iba jalando un burro.
pues las muchísimas miles de personas en el centro de las calles abarrotaban. A nosotros en el estadio nos habían dicho que llegaban primero a las 10, luego a las 11, pues llegaron hasta después. Pues la verdad, no me importó para nada, porque sabroso lo gocé. El estadio por fin se empacó, más de 50,000 personas adentro cantando el I Love LA, una canción de Randy Newman que se convirtió en un himno y ponen en el estadio cada vez que ganan estos vatos. Imágenes de jugadas y triunfos históricos en las pantallas. El home run de Kirk Gibson del 88, el gran slam de Freddie Freeman esta serie mundial, daba vueltas y vueltas como carrusel. Vueltas como mula llevando agua al rancho de Don José. Vueltas y vueltas como aquel cumbión del grupo Vida. En vueltas y vueltas iba yo al baño. Iba al baño para mear y la fila se ponía cada vez peor. Pues la raza ya se tomaba la cerveza de Gilo y no le hacía caso al hot dog. La raza que nos la sabemos nos metemos al baño por la salida. Ese es un tip que les dejo del Dodger Stadium. Mientras que los güeros se meten por donde es. Pero a veces en la vida tienes que romper las reglas quitándote ese estrés. Yo después, saliendo de mear en el baño, salí y ahora sí llegaron los Dodgers. Y sí, llegaron como campeones, pues también llegaron enfiestados, algunos corriendo también al baño. Pues válgame Dios, qué bonita sensación. Abrió los festejos el rapero Ice Cube. Salió el manager de los Dodgers, Dave Roberts, a bailar con él. Y de ahí empezaron los discursos de cada jugador. Subía cada vez más la emoción. Kike Hernández escupiendo balas por la boca, masacrando a los Yankees. Mookie Betts queriendo más anillos de campeón. De eso no hay en sus palabras ningún error. Max Muncy diciendo gringadas en forma hermosa. A veces se necesitan las malas palabras para enamorar a fanáticos y porras. Oscar Hernández y sus palabras de gran sentimiento haciéndonos llorar. Tony Herman con su huerco en brazos. Walker Buehler festejando y gritando fuerte como si fuera mexicano. Freddie Freeman con el alma de fuera, agradeciéndole a los fanáticos el apoyo de cuando su hijo estaba mal. Los japoneses Otani Yamamoto diciendo su discurso en inglés. El estadio estaba por estallar, explotar, pero lo que hizo que llegaran las emociones rompiendo agujas del sonómetro, acelerando la sangre a un chingo de revoluciones, fue el discurso de Clayton Kershaw, levantando el trofeo y diciendo Dodger for life. Dodger para siempre, sí señor. En lo personal, yo Pliego Villarreal he asistido a muchas series mundiales, pero esta celebración fue otro pedo. Los Ángeles, California tiene que estar acostumbrado a estos eventos. Del 2024 al 2034, Dodger será mínimo 4 veces campeón y ya llevamos una. Acuérdense de mí. Desde Monterrey, Nuevo León, para el programa de mi compadre Gonzalo Oliveros, atentamente, Pliego, la polvorita Villarreal, señores. Tiene toda la razón, Pliego, lo que se viene para los distintos personajes que están muy pegados al béisbol es una temporada, y me refiero de años, muy, muy metida hacia los Dodgers de Los Ángeles, así que muchos seguramente estarán un poquito enojados. Real Radio, the station of the cat. Los que están muy enojados, sinceramente, son los de la Cuarta Transformación, el régimen en el poder. Porque durante años creyeron que tenían a un aliado llamado Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México. Nunca entendieron que los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses, y que en esos intereses Ken Salazar iba a ver primero los de los Estados Unidos y luego lo que quisiera el gobierno de México. Ayer Salazar, después de que, según reportes periodísticos, ya habló con parte de la nueva camada de funcionarios norteamericanos comandados por Donald Trump, que todos son muy lejanos a los intereses de un gobierno de izquierda, de un gobierno como el de México, dejémoslo así, porque de izquierda, seamos muy honestos, tampoco son tanto. Y entonces Salazar convocó a los mexicanos a su casa ahí en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, y despotricó. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención. Pero esos son programas que deben de seguir y programas que apoyamos nosotros muchísimos en la parte de los Estados Unidos.
Sembrando Vidas, Sembrando Oportunidades, otros programas para empresarios pequeños, todo eso es la prevención. Eso es importantísimo y estoy 100% de acuerdo en eso. El otro lado es cumplir con la ley. Y ahí es donde, cuando se dice nomás, pues no hay problema. Tenemos estas citas que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad. La realidad es que el pueblo de México y estos empresarios son los miembros de la prensa como ustedes, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los que tienen ranchos. Es como un banquero en Sinaloa que lo mataron este fin de semana porque era líder, no viven en su vida. Y eso se tiene que ver muy claramente que es un problema muy grave de México. Miren ustedes, puede ser que Ken Salazar diga ya me estoy yendo y puedo decir lo que se me pegue la gana. La realidad es que no solo es la postura de Ken Salazar, sino que es parte de la transición de poder que ya está en los Estados Unidos a apenas 2 semanas y 2 días de la elección. Así, muy parecido a lo que sucedió con López Obrador, que ni tardo ni perezoso ya al día siguiente de la elección fue a ver a Peña y le dijo, quítate a un lado porque yo voy a ponerme a trabajar. Así está sucediendo en el caso de Trump. Solo el día de ayer, solo hay que recordar, Trump se reunió con el presidente Biden en Casa Blanca. Mr. President-elect and former President Donald, congratulations. Thank you. And looking forward to having a, like we said, smooth transition. Whatever we can, make sure you're accommodated, what you need. We're going to get a chance to talk about some of that today. So good. Welcome. Thank you, Jayman. Thank you very much. And politics is tough, and it's many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. And a transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate it. Thank you. You're welcome. Thank you all. Pues ahí están muy puestos todos ya, presentando la Casa Blanca a su ex habitante y nuevo habitante, Biden, a Donald Trump, y pues Trump diciendo, pues yo ya estoy listo para regresar, y esto está siendo muy suave, tan suave que por eso ya puede dar todo tipo de nombramientos. Ayer se dio ya de manera oficial a Marco Rubio como secretario de Estado a partir de el 20 de enero del 2025. Marco Rubio muy rápidamente mandó un comunicado: dirigir el Departamento de Estado es una enorme responsabilidad y me siento honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí. Como secretario de Estado trabajaré a diario para llevar a cabo su agenda de política exterior. Lograremos la paz a través de la fuerza y siempre pondremos los intereses de los estadounidenses y de Estados Unidos por encima de todo lo demás. Espero ganarme el apoyo de mis colegas, dice Marco Rubio. Y ya no hablemos del nombramiento de Matt Gaetz, que lo andan persiguiendo por andar supuestamente con adolescentes y darles droga. Toda la investigación la van a tener que tirar a la basura porque la hizo el Congreso, y como ya no es miembro del Congreso, renunció el día de ayer para convertirse en fiscal. Convertirse en fiscal. Entonces, ese es el gobierno que está armando Trump, pero es un gobierno que no va a ser suavecito con México. El gobierno de los Estados Unidos, y Trump lo ha dicho, piensa que México le ha visto la cara una y otra vez a los gringos, pensando que A, se ha puesto de acuerdo con los rusos, B, se ha puesto de acuerdo con los chinos, C, se ha puesto de acuerdo con el narco, se ha puesto de acuerdo con todos menos con los norteamericanos. Y entonces Ken Salazar pues jugaba así lo que quiera el presidente AMLO, pero Sheinbaum no es AMLO, aunque el otro siga mandando muchas cosas desde Palenque. Lo vimos apenas en la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero Salazar, y es decir el gobierno de los Estados Unidos, que están ya en esta transición muy acelerada, pues no se van a tragar el cuento de que realmente funcionó la estrategia de seguridad. Solo el día de ayer murieron 79 personas en México, la gran mayoría en Sinaloa. Entonces, ¿ustedes creen que van a continuar pues viendo que están en una estrategia fallida? Ya están los paleros diciendo, pero existía
Iniciativa Mérida que no servía para nada, en donde el gobierno gringo le daba dinero a México para tratar de combatir al narcotráfico. La diferencia, y creo que es muy interesante verlo, es la forma en la cual durante los últimos años comenzó a aumentar el lavado de dinero a partir de las remesas. Tenemos un elemento que se llama el fentanilo, que se está convirtiendo de manera más acelerada a los adictos en gente no funcional. Todavía con la cocaína o con la marihuana, pues podría haber adictos, pero funcionales dentro de la sociedad norteamericana, lo cual tapaba un poco la crisis. Hoy en día esa crisis está totalmente descontrolada, puede crecer de manera exponencial, no solo en los Estados Unidos, sino también en México, y a eso agréguenle pues que en México por lo pronto, porque no les conviene, debido a este lavado de dinero del cual estoy hablando hace un momento, pues les conviene que efectivamente los abrazos sean para los narcos y los balazos sean para la población en general. Si se va a lograr la seguridad de México y el pueblo de México, tiene que haber una seguridad profunda como socios, que ha sido el paradigma de nosotros desde el día que yo llegué. Que trabajamos la seguridad como socios, con respeto a la soberanía, trabajándolo día por día. Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares, porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano. Lo que está diciendo también, porque seguramente se van a decir, es por qué hizo tan poco los Estados Unidos en estos años para combatir el narcotráfico ante el aumento del tráfico de fentanilo, y lo que van a hacer es echarle la culpa a obviamente el sospechoso común, que es, en este caso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ni tarda ni perezosa, Claudia Sheinbaum le respondió muy temprano en la mañanera. Vale la pena decirlo. Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Les voy a poner una declaración de Ken Salazar hace... A ver, luego para un momento. Sí, que por supuesto que dijo una cosa y luego dijo otra, solo que hay que matizar. Lo que dijo Salazar es muy claro. Claro que el Poder Judicial en México está podrido. A ver, vamos a escucharlo, a ver hasta dónde la cortaron, y luego vemos si efectivamente fueron lo intelectualmente honestos como para entender lo que está diciendo el embajador. Algún tiempo. A veces cuando se dice que no hacemos mucho, nos digo que es mismo que hicimos con pero también las investigaciones son muchísimas en muchos diferentes temas. Lo hacemos con la Fiscalía, también con todas las agencias del gobierno de México. Hoy por ahí una nota también. Les digo que les encanta la tergiversación de las mañaneras. Entonces, ¿cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Ese es el primer tema, porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno. No puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra. Primer tema. Segundo tema, México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos. Con el presidente Biden, el presidente López Obrador tuvo un diálogo de alto nivel, que le llamaron el diálogo bicentenario, en distintos temas. Tráfico de drogas, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración,
seguridad. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Entonces tiene que haber coordinación, tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país. Además somos socios comerciales, pero no subordinación. Eso no. México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay subordinación. Es una relación distinta, es una relación de iguales entre dos países independientes, soberanos, que compartimos mucho, compartimos familias, porque hay familias de un lado y de otro lado de la frontera. Compartimos cultura, compartimos economía, comercio, y también compartimos problemas. Y esos problemas nos coordinamos para resolverlos. Miren ustedes, claro que México es un país soberano, pero ¿quién tiene la soberanía de México hoy en día? ¿La tiene el gobierno federal? ¿Los gobiernos de los estados? ¿Los gobiernos municipales? ¿O las tiene el crimen organizado? ¿Quién gobierna Culiacán? Ya empecemos nada más por ahí. ¿Quién gobierna Sinaloa? ¿Quién gobierna Sonora? ¿Quién gobierna Zacatecas? ¿Quién gobierna partes específicas de la Ciudad de México? ¿Los gobierna Clara Brugada, la alcaldía Cuauhtémoc o la Unión Tepito? ¿Quién gobierna los Altos de Jalisco? ¿Los gobierna el Cártel Jalisco Nueva Generación o los gobierna Enrique Alfaro? ¿Quién gobierna, en este caso, Caborca? El cártel en donde estaba Rafael Caro Quintero, que a propósito lo tuvieron que intervenir debido a un problema de próstata, o lo gobierna Alfonso Durazo. ¿Dónde está esa soberanía? ¿En el crimen organizado, que realmente es quien controla estas zonas del país, o en los gobiernos electos democráticamente? Y eso también lo pongo entre comillas. De ahí vienen las grandes preocupaciones, no solo del gobierno de los Estados Unidos. Tendríamos que tener esas preocupaciones todos. La manera en la cual, siendo muy claros, hoy en día hay una enorme dificultad para poder negociar con México, cuando México ha dejado, el gobierno de México, por supuesto, grandes cachos del país en control del crimen organizado. ¿Cómo le vas a hacer para que no haya tráfico de fentanilo si las rutas para que llegue el fentanilo a los Estados Unidos están controladas por el narcotráfico? Esa es la soberanía de la cual está hablando de manera muy clara la presidenta Sheinbaum. O, para ser muy claros también, esa soberanía se ha dejado de lado del narcotráfico. A eso vamos, a lo que está sucediendo con Trump. Trump necesita un chivo expiatorio muy rápido para poder solucionarlo y dar una promesa de campaña antes de 100 días. Una de esas promesas de campaña, por supuesto, será los recortes presupuestarios que tendrá gracias a los dos personajes que están dentro de su departamento de eficiencia gubernamental. Uno de ellos, Elon Musk. Recorta todos los programas sociales que implementó el gobierno de Joe Biden, que estaba más distraído, por supuesto, en esos programas sociales que en lo que estaba sucediendo en la frontera, bajo el poco entendimiento de lo que había sucedido con López Obrador. López Obrador había tenido que mandar a miles de elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur a cambio de que no pusiera Donald Trump aranceles. En el momento en que se fue Trump, laxó la entrada de migrantes, no solo centroamericanos, sino también sudamericanos y hasta africanos, lo cual Trump lo tiene muy localizado. Entonces, por un lado, va a arreglar la parte del dinero, con lo cual también va a afectar a no solo a las familias de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, sino también el pretexto para las remesas que no son remesas. Y por el otro lado, por supuesto, la migración. Migración, narcotráfico, recortes presupuestales. Y esto parece que aún no lo estamos entendiendo de esa forma en México, en donde es mucho más fácil hablar de los traidores a la patria o de los que tendrían que estar. Ayer, por supuesto que la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni tardos ni perezosos, mandaron una nota diplomática, la segunda en menos de 2 meses, 3 meses, a los Estados Unidos por las declaraciones del embajador Ken Salazar. Ahí tuvo que salir Juan Ramón de la Fuente a decir que no le gustó. México manifestó su extrañamiento por los mensajes emitidos por el actual embajador de Estados Unidos en el país. Bueno, el actual y los que vengan, porque seguramente habrá que ver cómo regresa Lighthizer. Vamos a ver a quién ponen ahora. Si no regresa el anterior embajador, que tampoco era suavecito.
Así que solo vamos entendiéndolo. En el Senado de la República, por supuesto que hubo quienes estaban ya fundándose en la bandera, como Juan Escutia. Todavía más cuando este embajador injerencista ha estado hablando en contra de la necesaria subordinación que a su juicio debe de haber de nuestro país, y que tanto el presidente Andrés Manuel como la presidenta Claudia Sheinbaum pues han manifestado que México es soberano, que toda la coordinación, pero nada de subordinación, y menos cuando ellos no quieren atender los problemas en las armas que vienen a este país y en otros menesteres. La pregunta es si usted... Y ahí tienen, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, la tiene el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues ni tanto, o sea, seamos muy honestos, ni tanto. Del otro lado salió Lili Telles, que también ya saben que aprovecha cualquier viaje para subirse, para pasearse. Bueno, ayer se subió 2 veces, la primera fue esta. Cuando el embajador Ken Salazar dice que López Obrador no aceptó la ayuda de los Estados Unidos para combatir al crimen, a los criminales, para combatir a los cárteles y a toda la gama de delincuentes que se dedican desde el tráfico de armas, la trata de personas, deja en claro que lo que hacía López Obrador es proteger a los criminales con quienes no solamente se coludió, a quienes no solamente protegió, sino a los criminales que son los socios de López Obrador, los socios de Morena. Por eso llevo años diciéndoles que esta es la bancada, que es el brazo político, el brazo legislativo del crimen organizado. Eso es la bancada de Morena. Pues ahí tienen a Lili Telles, que como les digo, no pierde oportunidad, solo que hay que recordar que ella fue cercanísima a López Obrador. Atender las causas solamente no ha funcionado, por el contrario, ha sumido a México en una explosión de violencia, y ya es hora de que ustedes, bancada de mafiosos, lo reconozcan, porque lo que está en juego es la vida de los mexicanos. Ahí Lili Telles hablando de violencia. Bueno, ¿qué les puedo decir? Si ayer ella misma se presentó en el Senado, Cintia López Castro, la senadora que era del PRI, renunció al PRI y se pasó a Morena, duró 15 días como senador independiente, entre comillas. Se quejó de que no se acercaron ni el PAN ni Movimiento Ciudadano para decirle que se sumaran a sus filas. Ahora resulta que no sabíamos todos que se iba a pasar a Morena. Y entonces ayer habló en el Senado diciendo que se le juzgara por su trabajo. Bueno, nada más hay que juzgar que en el momento en que tenía que votar por la reforma a la supremacía constitucional, la senadora López Castro se fue. No había renunciado al PRI y se fue. Entonces por ahí ya podemos juzgar su trabajo. Pero vean ustedes lo que sucede al final de su alocución. Me decían, por favor no nos falle. No les voy a fallar. El país cambió. Hoy tenemos un sistema político distinto. Y desgraciadamente la oposición no ha hecho nada por cuidar a sus senadores. Y la oposición ayer hablaba de que tenían miedo a un voto libre cuando yo fui linchada por salirme de una votación. ¿En dónde está el voto libre? Y créanme que costó mucho trabajo, pero no voy a permitir el linchamiento que recibí desde mi propio partido donde estuve y desde parte de la oposición. Y sí, y estuve 15 días como senadora independiente y seguían los linchamientos. Por eso, con toda convicción, con la frente en alto y viendo por México, tomé la decisión de estar del lado correcto de la historia. Porque hoy me di cuenta por qué no ganamos los votos y por qué el partido en el gobierno lo hace. Y quiero venir a apoyar desde dentro, a cumplirle a la gente, a ver por los más pobres, a que el Senado de la República dé resultados. Y yo solo digo, a mí, júzguenme por mi trabajo, por mis resultados y al tiempo. No se acerque.
No se acerque, senadora, no se acerque. No. Y le avienta unas monedas, Lili Telles, a Cintia López Castro. Vuelvo a hacer un llamado. Vuelvo a hacer un llamado en esta asamblea. Si es violencia política, yo vuelvo a hacer un llamado a que ningún senador, senadora, debe acercarse a otro. Que no se acerque, dice Gerardo Fernández Noroña, el experto en ello. Pero bueno, que violenta política de género, dice Cintia López Castro contra Lili Telles, que como les digo, se sube a todas, ¿no? Y ve por dónde. Bueno, ya que estoy en el Senado, nomás para terminar, y en un momento vamos a entrar todavía a lo que está pasando con México y los Estados Unidos, pero pues ya que estamos en el Senado, acabemos con lo que pasó el día de ayer, en donde hubo otra vez pleito. Ya saben que les informé que Cristina Fernández, pues la metieron 6 años de prisión, y entonces salió Gerardo Fernández Noroña a congratularse y a solidarizarse con Cristina Fernández, mientras que Lili Telles obviamente a pelearse con la expresidenta, ex vicepresidenta, ex senadora, ex líder política, viuda, en fin, que ex primera dama de Argentina. Esta presidencia quiere manifestar su solidaridad absoluta con la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien sufre un embate gravísimo en su nación y ha sido sentenciada injustamente en una persecución política, lo que se conoce como lawfare, a 6 años de prisión e inhabilitada en sus derechos constitucionales. Muy grave lo que está sucediendo en el hermano país. Vaya desde aquí nuestra solidaridad con Cristina Fernández. Nada más decirle a los argentinos que quede claro que usted habla a nombre personal, porque a la mayoría de los mexicanos nos da mucho gusto que vayan a llevar a cuentas ante la justicia a la corruptísima expresidenta de Argentina. Así tenemos la esperanza de que un día va a caer López Obrador a la cárcel por corruptos ustedes socialistoides. Pero quiero comentar que mi expresión no es personal, es en mi condición de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Así es que la mayoría, además de esta soberanía, se solidariza con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay mucha gente que dice que los Estados Unidos, en lugar de estar viendo el narcotráfico en México, vea lo que pasa con la mafia, con sus narcotraficantes, que pase con los Corleone o los herederos, los chosnos de Al Capone en Chicago y Nueva York. Güey, primero callen a este güey. ¿Qué demonios estamos viendo entonces en Argentina? Pero bueno, al final del día, la coherencia no es parte de los paleros de la Cuarta Transformación. No existe eso. Como tampoco existe ver efectivamente si acaso en algún momento, más allá de los intereses geopolíticos que pueda tener los Estados Unidos, que los tiene por supuesto, no hay algo de razón en las palabras de Ken Salazar, en donde, por supuesto, este autoritario gobierno, hacia allá vamos, aunque digan que no, lo que están haciendo poquito a poquito es demostrar una simpatía por quienes ponen en control territorio a cambio de impunidad. Y no verlo, sobre todo cuando se vive en Guanajuato, en donde también existen cárteles de la droga, no quiere decir que porque esté gobernado por el PAN sea jauja, al contrario, se vive en una zozobra absoluta. Apenas hace un rato en Celaya se llevó otro asesinato. Mataron a una pareja en plena avenida Alameda Hidalgo. Iban acompañados de una niña, pero pues pareciera que esto no le afecta a los propagandistas. Ayer en Sinaloa se encontró una serie de cuerpos apilados en la carretera. Esto lo fue minimizado por el secretario de Seguridad, Gerardo Medina. Lo que sucede acá para inmediaciones de Laguna de Canache. Está un montículo con varios cuerpos. A la vista, ya con lo que nos ha llegado, se identifican 5 cuerpos, pero hay algunas partes sueltas que están desmembrados. Circula un video en el que marca muy probablemente un
una sexta persona, de acuerdo a ese video. Pero ustedes nos están hablando de 7. Se requiere remover los cuerpos, se requiere hacer ese movimiento por parte de Fiscalía y que nos confirmen de entrada, primeramente, si son esos 7, pudieran ser más o pudieran quedar en 6. Lo dejamos a esa situación, que nos confirme Fiscalía. ¿Existe el hecho? Sí. ¿Están desmembrados? Sí. ¿Tienen una cartulina, un cartón por un lado? Sí. ¿Está un hacha a inmediaciones? También. Entonces, esa situación prevalece y ya en su momento, esperemos que sea pronto, que nos digan exacto el número de las personas que están sin vida en ese punto. Vean nada más ustedes. Es el país en donde queremos vivir. Yo creo que nadie. Por eso muy rápidamente pasó en el Senado la aprobación de que Omar García Harfuch, el hijo de la señora Harfuch, María Sorté, tuviera su supersecretaría. A ver si ahora sí se logra algo. Se emitieron 119 votos en pro, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen, más la votación del senador que se acaba de integrar, serían 120. ¿Es cuánto? 121. 121. 120. Por unanimidad queda aprobado el artículo 21 con la modificación aprobada y los artículos transitorios 3º y 4º del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Muy bien, pues ahí tienen ustedes, por lo menos alguien que quiera hacer algo muy complicado, seamos muy honestos, porque la seguridad en México se ha dejado una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, por un lado tenemos una cantidad de muertos y desaparecidos que cada día crecen, vamos como en 900 solo en el mes de noviembre. Vamos por los 3,000 en lo que va del sexenio y vuelvo a lo mismo, el sexenio lleva un mes con 14 días, mes y medio, y vamos por los 3,000 muertos. Ya no hablemos de la enorme cantidad de desaparecidos que hay por lo pronto en Sinaloa, esos que por lo pronto también hoy nadie los considera, pues porque no están dentro de las cifras que aparecen cada martes en las reuniones de seguridad que nos zampan dentro de la mañanera, por supuesto que no. Y por el otro lado también están los abusos por parte del Ejército y la Guardia Nacional ante el azote de la inseguridad, y por el otro lado la indefensión de los ciudadanos. Hoy en la mañana le preguntaron, por supuesto, a la presidenta Sheinbaum que pues exponenciara, ampliara su opinión sobre lo que está sucediendo ante la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay que recordar que todo el mundo supo, esto tiene mucho que ver con la poca, la poca privacidad o la manera muy abierta en que distintos senadores allá en la Avenida Reforma le dijeron a la prensa que a cambio de lo que se pensaba iba a ser un terzo reemplazo de Rosario Piedra por Nayeli González, habían recibido línea desde Palenque, Chiapas, del cumpleañero, ayer cumplió 71 años, Andrés Manuel López Obrador, para reelegir a Rosario Piedra Ibarra. Ayer habló 9 segundos Claudia Sheinbaum, hoy habló un poquito más. Esta interpretación que se hace como campaña de la nueva presidenta o de que repite la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer estaba leyendo algunos temas en redes de la comentocracia y ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH? Sí.
Pero fíjense nada más, lo que es muy interesante. La mayoría de ellos, pero también hay otros, que hasta me sorprenden, ni voy a dar los nombres, pero me sorprende, porque ¿de dónde tienen esa información? Pues porque se lo dieron los ¿De senadores. dónde la sacaron? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus pruebas? Los senadores. No, porque ustedes son periodistas. Ellos también. Saben que para dar una nota, comentar algo, pues no es producto de la invención de alguien, sino tiene que tener alguna fuente. Bueno, pero los que son, ya saben, ¿no? Es la campaña, que ni siquiera son creativos porque todos dicen lo mismo, o todas dicen todos y todas. Todes. Entonces AMLO puso en contra de la presidenta, además. Bueno, primer punto. Critican ahora la reforma constitucional al Poder Judicial, porque dicen que va a perder independencia el Poder Judicial. Entonces, ¿quién nombra con la anterior constitución a los ministros o ministras? El Senado, ¿no? A partir de una terna que enviaban los presidentes. Pero sí tienen independencia, ¿sí me entienden? Aún y cuando los enviaban los presidentes y eran electos o elegidos en el Senado. Pero no había línea entonces, ¿verdad? De los anteriores presidentes, previos al presidente López Obrador. Había independencia del Poder Judicial. O sea, ¿dónde quedan los senadores y las senadoras? ¿O qué no son adultos o adultas ahora para poder tomar una decisión? Entonces, en un caso hay independencia cuando se nombra y en otro caso no hay independencia cuando se nombra. O sea, fuerzas tiene que haber una línea del Ejecutivo o del ex Ejecutivo. No pueden creer que los senadores y senadoras puedan tomar una decisión. Pero en un caso defienden la independencia de los senadores y en el otro no hay independencia. Entonces, ¿cómo? Está como las declaraciones que pusimos al principio. Ese es el primer punto. Segundo punto, ¿por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Estas organizaciones o estos defensores de los derechos humanos. El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue su procurador en el caso Colosio, pero no era criticable. Ofensas a Rosario Piedra, se toparon con la misma piedra. Pero qué manera de verdad de dirigirse a una persona. ¿Cuánto gastaban antes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En el pasado. Para comidas, para cenas, para viáticos, los salarios. Entonces, por supuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que funcionar. ¿Quién decide quién es la presidenta del Senado? Y la otra, Rosario Piedra defiende, y eso es lo que les molesta. Y ella misma, por su historia personal, de que tiene un hermano desaparecido en la época donde había represión desde el Estado, y la desaparición forzada venía desde el Estado. Ella representa esa generación y esa historia que quieren ocultar. ¿Quién, señora?
quieren ocultar las desapariciones forzadas del pasado. Y las del presente, aquella época de la represión desde el Estado. Y las de ahora, señora. Entonces, primero es increíble, ¿verdad? Increíble. Vean todas las notas. AMLO decidió quién es la presidenta de la comisión. Déjenlo descansar, Palenque, tranquilo. Que descanse él. Segundo, las y los senadores son mayores de edad y tienen la atribución para poder decidir. Dígaselo a Dan Augusto, que quería darles las boletas. Y tercero, tachadas. Respeto a Rosario, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuarto, pues que se fortalezca la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos. Y quinto, ya no es como en el pasado, desde la Cuarta Transformación, que la represión venía desde el Estado. Y sí, ahora viene del narcotráfico, señora, ante la obsecuencia del Estado. Habla de los miles de desaparecidos del pasado y cuántos miles hay en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que se atribuyen al narcotráfico, la gran mayoría, pero pues también podríamos hablar de qué pasó con miembros del Ejército y la Guardia Nacional que han tenido quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Miles de ellas, señora presidenta, miles de quejas, de las cuales, tanto para la Guardia Nacional como para el Ejército, no han accionado más de un centenar. No se habla de que Rosario Piedra Ibarra sea a partir de su historia de vida, como tampoco de su madre y mucho menos tampoco de sus hermanos, tanto el desaparecido como los que todavía existen, sino que fue la peor evaluada por los mismos senadores. De 14 que quedaron, fue la número 14. Y tuvieron que quitar la número 2 para subir a Rosario Piedra Ibarra. ¿De qué está hablando? 2. Habla de la independencia de los senadores. Son los mismos senadores que hablaron de la manera en la cual hubo presiones desde Palenque. No fue una volada de la oposición. No fue una volada por parte de la prensa. Los senadores de Morena, del Partido del Trabajo y del Verde dijeron, nos están haciendo votar por Rosario Piedra Ibarra. 3. Dice que son independientes. Adán Augusto López quería darles las boletas ya tachadas con el nombre de Rosario Piedra Ibarra. Tachadas. Le tuvieron miedo a que votaran de manera secreta. No querían que votaran en una mampara para que no se viera el nombre de quién fuera el voto, porque había senadores de Morena que estaban en contra. Aquí no estamos hablando de que hubiera un miembro de la comisión o dentro de la terna que había, que fuera lejano a Morena. La favorita era cercana a usted, señora presidenta. No era cercana a Jorge Romero, no era cercana a Alejandro Moreno, no era cercana a Dante Delgado, no era cercana a Claudio X González, era cercana a usted. Y al final la dejaron con la puerta en las narices. A usted y a ella, a Nacheli González. ¿Por qué? Porque sí vino la orden. Ahora usted quiere decir que no. ¿Por qué? Porque no puede dejar la percepción de que le ganaron la partida desde un maximato. Pero la realidad es esa. La realidad es que sus senadores, bueno, en realidad usted no tiene senadores porque la gran mayoría fueron puestos por el dedazo de Andrés Manuel López Obrador, comenzando por Adán Augusto López, por supuesto el señor Fernández Noroña, y ya no hablemos otros como Andrea Chávez. Siendo muy honestos, o Carlos Lomelí. ¿O me va a decir usted que sí, las candidaturas usted las palomeó? No es cierto. Pero los senadores de Morena iban a votar por alguien más hasta que hubo volantazo como de tráiler. Entiendo que no puede usted, ante una presidencia tan noble como la que está viviendo, dejar la percepción de que quien está mandando está en Palenque. El problema no es la prensa. El problema es cómo poquito a poquito le están comiendo el pastel. Si es que en algún momento lo tuvo. O si en una de esas está muy cómoda con que usted salga en las mañanas durante hora y media, diga algunas cuantas cosas en la mañanera, salga García Harfuch a decir que todo está muy bien, salga José Merino, del cual hablaremos en un momento, también a decir que todo está en jauja, y con eso es suficiente y el país está muy bien, como sabemos que no lo está, y que solo está calentando la silla para cuando llegue Andrés Manuel López Beltrán. Si usted está de acuerdo con eso, pues mejor dígalo.
Pero no vivamos en una pantomima en donde ahora resulta que Rosario Piedra Ibarra es la mejor presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque viene de una historia de mucho desazón, no solo para su familia, sino para las de miles de familias mexicanas que desde la época de Luis Echeverría, en donde estaba, entre otros, Manuel Bartlett o López Portillo, donde ya estaba López Obrador, hubo cientos de desaparecidos. No, hablemos de los desaparecidos de ahora. Y ya para terminar, Jorge Carpizo, que yo sé que no es de su agrado, fue rector de la UNAM antes de ser el ombudsman, el primer ombudsman, nombrado por Carlos Salinas, pero de que era independiente. Y si no, pues pregúntele al propio Salinas en el berrinche cuando lo nombró secretario de Gobernación. Jorge Madrazo, Miguel Rocati, José Luis Soberanes, que gastaba millones en viajar por todas partes, Raúl Plasencia, que habló, por supuesto, del caso Digna Ochoa, Luis Raúl González Pérez, entre otros, claro que fueron criticados por su ineficiencia en algunos casos, pero también en los señalamientos que hicieron en los gobiernos priistas y panistas en su momento, por casos como el que estoy diciendo, Digna Ochoa, o algunos cuantos más. Se celebra cuando hay aciertos, se señala cuando hay errores, pero los errores de Rosario Piedra son tantos que hasta los mismos senadores la calificaban como la peor de la terna. No es una cuestión personal, es una cuestión de eficiencia, pero seguimos en la misma. Ahora resulta que por linaje y como su madre fue una madre de desaparecidos, una enorme activista y una gran precursora de la democracia en México, se le tienen que dar premios a los hijos, pues entonces estamos jodidos y vamos a esperar para que en el 2030 llegue Andy al poder. Hablando de efectivamente esto, miren lo que dijo la hermana de Rosario, Claudia Piedra Ibarra, a Álvaro Delgado. De quienes usted habla en la carta, habla de escaladores del poder, que también se sumaron a la campaña contra Rosario Piedra. Claro que sí, claro que sí. Yo estoy hablando de Carlos Pérez Ricard, en especial. Carlos Pérez Ricard, socio comercial del senador Javier Corral, él y su esposa, Carlos Pérez Ricard, son socios y por eso, como no lo quería el señor Corral, por eso era todo el rollo. ¿La creen? Pues claro que no. O sea, vivimos en un tiempo en donde, como se están dando cuenta, estamos cada vez más entrampados en lo que no debiéramos. Ahí viene ya, nada más para que quede claro, la eliminación de los organismos autónomos. Vamos a votar a favor este dictamen en lo general, pero en lo particular tenemos nuestras reservas. Estamos en contra de algunos de los cambios de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por ejemplo, ya están hablando de eliminar las facultades del INAI. Ni siquiera hemos llegado a esa discusión, ni siquiera hemos debatido la propuesta y ya quieren imponer una secretaría. Cerrazón e imposición una vez más. Pretenden eliminar el órgano rector a nivel nacional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales para dejárselos a una débil Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Es un retroceso histórico, porque no vamos a tener ya un organismo técnico e independiente, sino un organismo o una secretaría que va a depender del Ejecutivo. Miren, pues ahí tienen ustedes cómo ya estamos muy cerca de ver la manera en la cual el INAI, la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, todo eso desaparezca. Y ya ayer, entre las cosas que se hablaron, porque por un lado está lo de los organismos autónomos, por supuesto fue la iniciativa de prisión preventiva oficiosa, que ya saben que, como la chimoltrufia, igual que dicen de Ken Salazar, sucede con los diputados y senadores de Morena, como dicen una cosa, dicen otra. La prisión preventiva oficiosa inició y ese concepto fue en el gobierno de Felipe Calderón en el 2008. Antes de eso había lo que se conocía en derecho procesal penal como las medidas de libertad condicional o sin libertad bajo caución. Eso era lo que existía antes y que, por cierto, muchos nos acordamos, se aplicaba para aquellos delitos
con un término medio aritmético de más de 5 años. Siempre se aplicó desde el 2017 y más a partir del 2033. Y vienen a decir aquí, bueno, hasta de insultos nos llenaron, sin aceptar, sin ninguna gota de autocrítica, que la prisión preventiva oficiosa la inició el Partido Acción Nacional con Felipe Calderón en el 2008. Y por cierto, quiero comentar que fue con ellos con los que inició este catálogo de delitos graves en el artículo 19. Fue con ellos y con el apoyo del PRI, por cierto. Fueron ellos los que metieron este primer catálogo de delitos graves sin derecho a una libertad cautelar, sino obligadamente, ni siquiera con intervención del Ministerio Público. ¡Ay, Dios! Obligadamente el juez debía de ordenar, dice el artículo 19, la prisión preventiva oficiosa. Andrés Manuel, en el 19, presentó 4 delitos para que se agregaran a este catálogo de prisión preventiva oficiosa que ya existía. Y ustedes lo conocen: corrupción, delitos electorales, robo de hidrocarburos. Miren ustedes nomás. Pues sí. El problema es que ahora querían meter defraudación fiscal, teledirigido, y narcomenudeo, que por supuesto es el peor delito para cualquiera. Pues te siembran en tu coche 10 gramos de cocaína y ya es narcomenudeo. Así de sencillo. Ya dice de ayer en la noche Monreal que los iban a quitar y que viene una reforma fiscal progresiva, porque no les alcanza el dinero ya para las miles de becas. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? De su sueldo. Y del mío, por supuesto. Ya trabajaste como burro. Te van a quitar más dinero. Porque es lo justo. Lo justo es que tú trabajas un montón. Te van a quitar dinero a ti. No para mantener solo a quienes tienen menos posibilidades, sino para mantener el gobierno. Dos Bocas, que ayer volvieron a decir que todavía no funciona, aunque le han inaugurado 3 veces. El AIFA, que es un buen aeropuerto, pero como no tiene buena manera de poder llegar hasta el mismo, está casi vacío. Mexicana de Aviación, que estaba leyendo, que es más cara. Estaba leyendo hoy un artículo que es más cara que Viva Aerobús y tiene menos pasajeros, por obvias razones, porque también tiene menos frecuencias, y así nos podemos seguir. O sea, no solo es ayudar a los programas sociales, es ayudar a todos los demás. Pero la grilla es lo primero y el escándalo aún más. Y no quiero dejarlo pasar. Donde manda capitán, no gobierna presidenta, miren. No gobierna presidenta. Porque, además, también una dedicatoria a ese personaje que ojalá y lo conozcan. Yo sí la conozco muy bien. ¿Me puede detener el tiempo, presidente? Porque acá hasta pájaro. Permítame, oradora. Estamos ya en la recta final de la discusión y en su caso votación de este dictamen. Permitamos que concluya para poder avanzar, por favor. ¿Cómo van a defender derechos humanos si no saben respetar ni siquiera quien hace uso de la voz? Son unos alejados de los temas, totalmente alejados. Pero sí al títere que tienen allá en el Senado, a Javier Corral, con mucha dedicatoria. Eres un títere y no te faltaron de estos. Lo que pasa es que eres un huevos tibios, Javier Corral, y no supiste defender lo que es bueno para México. Pero ese alacrán ustedes lo tienen con ustedes. Esa víbora de Javier Corral la van a tener que soportar. Y él tuvo que acatar, el pobrecito Javier Corral, el que defendía a las instituciones, tuvo que acatar lo que dice desde Palenque, por supuesto, porque no manda la presidenta. Todos aquí sabemos quién impuso otra vez a Rosario Piedra. ¿Es cuánto, presidente? Bueno, ahí tienen
Ay, Dios, Rocío González se llama la diputada que ya le dijo huevos tibios a Javier Corral. Ahora, les voy a decir algo. Sí, diputados es un circo. Es un circo en donde además hay animales, hay magos, hay por supuesto malabaristas y está el dueño del circo. En este caso es Ricardo Monreal, que se comporta como eso, como dueño del circo. Apenas el día de ayer se dieron a conocer imágenes en donde Ricardo Monreal y Pedro Ace, su número 2, su mecenas. Bueno, la verdad es que Monreal no necesita mecenas, tiene mucho dinero de muchas formas, pero entonces ellos dos si viajan, ustedes viajan en transporte público, en el macroperiférico, viajan en el tren ligero, viajan en el cablebús, es lo más cerca que se pueda poder viajar por aire, pero él viaja en helicóptero. La Secretaría de las Mujeres debe tener presupuesto y una estructura que le permita impactar realmente la vida de las mujeres en México. Las mujeres de este país necesitan... Sí es cierto, yo desde que era gobernador y después de vez en cuando uso vehículos así de tipo privado, y lo he hecho desde hace muchos años y lo sigo haciendo cuando hay emergencias, urgencias. No es a cargo del horario, no es a cargo de la cámara, son vehículos que me hacen favor de acompañar, de solicitarme que los acompañe, que en alguna decisión importante que tenga los acompañe. No fue dentro de la oficina, no fue en sesión, fue simplemente el uso de un transporte privado en los que lo hago con frecuencia. A lo mejor me van a ver seguido, nunca me ha gustado ocultar, no soy hipócrita. No, pero a mí me encantaría saber pues cuánto dinero gana. O sea, a ver, él ha sido funcionario público toda su vida. Yo, que no soy funcionario público, no puedo andar en helicóptero regularmente, como dice él. Y ahora resulta que él sí, que puede efectivamente volar en helicóptero, o será porque se lo paga alguien más, en este caso Pedro Aces, que le preguntaron de eso en la mañanera, saliendo del Palacio Nacional. Oiga, diputado, coméntenos esta polémica del helicóptero. Me dijo Sergio Carmelo, el helicóptero debe ser el del amor que tenían los del PAN ahí en Morelos, ¿no? ¡Ya basta con eso! ¿Se acuerdan del helicóptero del amor que tenían allá? En Morelos. Es una herramienta de trabajo. El que trabaja anda por cielo, mar y tierra trabajando por la gente. Entonces, no son dineros del erario. Vamos con todo, ánimo, con Dios. Bueno, pues ahí tienen ustedes, que lo hace y no tiene nada de malo, tiene un montón de dinero. Miren, aquí el problema. Hay dinero para que los dirigentes políticos de Morena puedan ir a conciertos hasta, no primera, pero sí séptima fila, vale exactamente lo mismo. Hay dinero para que se suban en helicópteros. Hay dinero para que coman en los mejores restaurantes. Hay dinero para que vacacionen en Japón. Hay dinero para que gasten en paleros y en granjas digitales. Hay dinero para todo eso. Los pobres extremos, los que no tienen dinero más para comer 2 tortillas al día, aumentaron durante el gobierno de López Obrador. Van a decir, es que salían los otros, sí, pero los extremos crecieron. Y los que realmente salieron, no salieron tan rápido. Y de la misma manera ya están pensando en una reforma fiscal progresiva. Y lo dijo Monreal. Solo para que vayamos entendiendo que para que eso quieren una reforma fiscal progresiva, para que sigan subiéndose helicópteros, vayan a conciertos, puedan pagar paleros, puedan pagar granjas, puedan financiar a los medios que realmente están de su lado, como el periódico La Jornada o el Por Esto, o etcétera, 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 o los diarios de Cantón Cetina, como el diario Basta. Esa es la realidad. Ahí estamos. El problema es que la oposición que tenemos es una oposición magra. Hoy el Partido Acción Nacional anunció expulsar a Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez. En ejercicio de sus atribuciones, la Comisión de Orden del PAN ha tomado la decisión de expulsar del partido a Yunes Márquez y Yunes Linares. Tras un análisis cuidadoso de las circunstancias e incumplimiento con los principios y normas que rigen su institución. Esto para mantener la integridad y los valores que caracterizan a Acción Nacional, como si no se hubieran dado cuenta que los Yunes no tenían eso desde que eran parte del partido. Pero los querían por la misma razón que estás, es por la lana. No por otra cosa.
Esa es la oposición que tenemos. ¿Qué nos estamos haciendo tontos? Una oposición bastante torpe, bastante mala, bastante diáfana. No quiere decir con esto que tengamos el mejor gobierno, no, tenemos un gobierno muy malo. Ya ven, pues ya perdieron el panel sobre el maíz transgénico que ya sabíamos que íbamos a perder, ¿verdad? Los organismos genéticamente modificados lo que hacen es que en laboratorios modifican los genes, supuestamente para mayor alimentación. Hay quien no piensa que es así, que puede tener daños a la salud. Pero tiene un problema adicional, que es que el campesino depende siempre de la semilla. O sea, cuando uno siembra un maíz híbrido que no es genético, está modificado pero no en laboratorio con los genes, sino como parte pues de la mejora de un cultivo, compra la semilla y depende de la semilla para poder seguir cultivando el maíz. Pero además se pierde pues la diversidad genética de los maíces que surgieron de nuestros pueblos y que se han seguido conservando. Entonces nosotros tenemos la obligación principal de que el maíz blanco que se siembra en México no sea transgénico. Y eso va a quedar en la Constitución. Esa es la mejor defensa que tenemos para la conservación de la biodiversidad y de la salud también. Ya en la parte comercial, pues ya se verá, sobre todo la parte de maíz amarillo, que principalmente alimenta aves o cárnicos, para la producción de cárnicos. Entonces, bueno, les digo que ese es el gobierno que tenemos. Esa es la manera en la que estamos bien. Estamos en el enorme entrampado de lo que va a pasar con Trump. Aquí seguimos metidos en cómo es la ideología y cómo pagar deudas, ¿verdad? Con un pequeño mínimo apoyo, decidí nombrar a Gabriela Cuevas para ser la representante ante distintas instituciones junto con la Secretaría de Turismo para atender el tema del Mundial 2026. Gracias. Gabriela Cuevas, güey, va a ser la que va a ayudar a llevar a cabo toda la organización del Mundial, güey. Es experta en mundiales y en fútbol, güey. Si hubiera querido una mujer, hubiera puesto a Marion Reimers. La verdad es que ella sí le sabe. Pero pues como tenía que tener pagar un hueso, pues ahí pone a Gabriela Cuevas, güey. Ya mínimo hubiera puesto a Mar Castro, ¿no? Que el ritmo de Nacho Golacho seguramente lo hubiera hecho un poquito mejor. Reporte de tráfico. Les digo. Bueno, voy a ir ya al tráfico. Gracias a quienes nos vieron esta mañana a través de Facebook y de Twitter. Mañana no hay programa. En una vez los pongo por audio o hago media hora. En una vez media hora, va. ¿Les parece? De 8:30 a 9 de la mañana nos vemos aquí en Real. Mañana temprano. Gracias. Así, muy rápido, muy rápido para que no haya duda. Pero pues ya saben ustedes que hay un montón de cosas. Agua en Guadalajara, Jalisco, en Zapopan creo que se salvaron, ¿no? Ahí está, ahora sí, vas Marco, porque ahora sí voy con rapidez. Claro que sí, Gonzalo, muy buenos días para ti y para todos. Comentarles cómo se encuentra el tráfico en la área metropolitana de Guadalajara esta mañana, en caminos de Sebastián y El Varo, un percance entre particulares. Igual en la avenida López Mateos, a la altura del circuito metropolitano. Además, en Periférico y avenida Producto, en sentido de avenida Vallarta, hay otro percance también para que lo tomen en cuenta. En la autopista Zapotlanejo hay percance fuerte para que lo tomen en cuenta si pretenden salir por esta vía. Además, en Periférico Norte, Calzada Independencia, otro percance. Igual en prolongación Mariano Otero, avenida Las Torres, avenida Fidel Velázquez y Federalismo, y la incorporación de López Mateos, viniendo del Periférico Sur. En avenida Tonalá y Tonaltecas nos tienen los semáforos más sincronizados, los de Mariano Otero y Tormenta. Además, Enrique de León de Jesús García, Sociedad también más sincronizados. No hay semáforos en avenida Tonalá y Tonaltecas, y Periférico Independencia también sin semáforos esta mañana. Además, avenida Lázaro Cárdenas, 7 de julio, con mucha carga vehicular, avenida Colón, de Paseo de los Balcones, avenida Urdaneta, avenida Revolución del Río Nilo, avenida América y Patria, y avenida Santa Margarita y Coloración Acueducto, también con mucha carga vehicular. Lo que esta mañana de jueves en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Torres. Muy bien, Marco, ¿algo más? ¿Ya todavía tienes agua en tu casa? Todavía, Gonzalo.
La ventaja es que yo tengo Alcibe y tengo Tinaco, eso es una bendición, la verdad, y entonces, pero sí, hay que empezar a prepararnos porque desde mañana empieza este megacorte de agua que va a afectar a toda la área metropolitana. Qué barbaridad. Gracias, Marco. Un abrazo para ti y Gonzalo para todos. Hasta luego. Buen día. Ahí está Marco Vinicio con nosotros esta mañana en este programa de radio llamado Real. Conversaciones. Bueno, habíamos dicho desde el martes que íbamos a ver qué es lo que está comiendo Claudio en Buenos Aires, si no es que se lo están comiendo en cualquiera de los dos casos, ¿no? Pero vamos directamente hasta la Argentina. Ya son las 12:50. ¿En dónde estás, Claudio? En Buenos Aires, Gonzalo, caminando por Palermo, seguimos por acá conociendo, ya empezó ahora sí el tour gastronómico y ha sido un agasajo. Pero te voy a ser bien sincero, me ha encantado la ciudad, caminarla, las banquetas son muy amplias, las avenidas también, y la gente es muy amable, con el extranjero es muy amable, saben que ahorita es la base del ingreso. Oye, a ver, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo está viviendo el argentino esta diatriba por Milei? O sea, a ver, se va a cumplir ya en, pues más o menos un mes, en 3 semanas, el primer año de Milei en el gobierno, ya que salieron los kirchneristas, los peronistas. ¿Qué es lo que te dice la gente en la calle? Sí, cumplí con mi tarea, esa que me encomendaste de preguntarle. Yo he estado preguntándole taxistas, con los que hemos comido, chefs, meseros, ¿qué onda con esto? Y mira, hasta los que no votaron por Milei, dicen, la verdad estoy en contra de muchas de sus políticas, pero económicamente a los que trabajamos nos está yendo bien. Entonces esa es la percepción que tiene, y la mayoría de taxistas, Ubers, que dicen que no votaron por él y que están en contra de muchas cosas de él, pero al final dicen que en sus bolsillos están viendo una mejora, que les alcanza más el dinero. Fíjate, eso es una parte interesante, ¿no? Que también es lo que sucede en México con las políticas que son totalmente contrarias a Milei. La única diferencia es que Milei está más bien como impulsando la parte del libre mercado, mientras que aquí en México es una intervención del Estado para poder tratar de dar un poco de equidad ante las clases más desprotegidas, ¿no? Llegar a lo mismo, pero por caminos diferentes. Ayer celebraban muchos argentinos que Cristina Kirchner creo que ya fue condenada a prisión, algo me estaban platicando que ya fue sentenciada y que eso no pasaba antes. Entonces creo que eso también son cosas que a los que votaron por Milei los tiene muy, muy contentos, y a los detractores creo que tampoco les está viniendo mal esta noticia. O sea, sí se ve que hay como un ambiente de que los detractores de Milei que trabajan no la hacen de pedo, los que votaron por él están felices. Habrá que ver, obviamente va a haber elecciones como en 2 años en Argentina, a ver cómo le va al Partido Libertario y si esto pues no se extiende a otras partes de América Latina en donde los gobiernos de izquierda no les está yendo muy bien. Ya olvídense ustedes de Maduro, vean ustedes lo que está sucediendo con Petro, lo que está sucediendo con Lula en su nueva travesía, y así nos podemos seguir con muchos más. Ya no hablemos ni siquiera del caos que es Perú o Ecuador, que es otra cosa. Ahí está Noboa, que es de derecha, pero pues también están tratando de salir adelante después de gobiernos de izquierda. Sí. Y dicen que el gobierno izquierdista de Chile se ve bastante positivo, quién sabe. De ese sí no estoy al tanto, pero en el tema de la comida, Gonzalo, que veníamos por las milanesas y las pulgacetas, no sabes ayer qué milanesa nos echamos. Sí son expertos en milanesas, era algo muy, muy grande, pero sobre todo que tenía el equilibrio perfecto entre queso, o sea, porque hay cosas que se ven muy atascadas, y dices, por ser atascado no vas a ver, bueno, esto sí, era una milanesa así de gruesa, la de pollo y la de res, bien empanizada, pero con doble empanizado, y el sabor del queso con el tomate, y la otra era de prosciutto con queso, todo le iba a la perfección. Yo creo que un negocio de milanesas en Guadalajara todavía no pegaría, porque no estamos preparados. Ya hubo uno que se llamó La Milanga, y pues no le fue bien, porque creo que nosotros los tapatíos todavía no estamos preparados para disfrutar un lugar de puras milanesas, pero si alguien se anima, cuentan con el canal, cuentan con mi apoyo y mi presencia eternamente. A ver, fíjate, qué bueno que entras a eso, porque si tú vienes a México y pregúntenle a Katy Perry, pues lo que tienes que hacer es comer tacos, ¿no? Entonces ya tienes al del suadero, el de pastor, etcétera. Sí, y hay taquerías para aventar para arriba en todas las ciudades mexicanas. ¿Qué es lo que más expendios ves en Argentina? ¿Restaurantes de qué? ¿De milanesas, de asada, de qué?
los bodegones, que es todo menos asado, pero son todas puras cosas con sartén. Eso es lo que se llama los bodegones. Y después las parrillas. O sea, también ves todos estos huequitos con su parrillita al fondo, también lo alcanzas a ver. Digo, apenas llevo 2 días, entonces me falta recorrer un poquito más. Ahorita vamos a ir para el lado de Caminito, vamos a ver qué es lo que seguimos viendo. Pero lo de corte, hoy vamos a ir a la parrilla Don Julio, que es el número 1 de cortes del mundo, a ver qué tal nos va. Yo ya lo conocí hace 5 años y me encantó, pero ahora ya se le vino encima la estrella Michelin, se le vino encima todos estos galardones, entonces vamos a ver si todavía aumentó ese nivel. A ver, y ahorita pregunto de los atarantados, a ver cómo le fue a Katy Perry exactamente, pero sí, a ver, llegando me dijiste es muy barato. A 2 días, ¿todavía se te hace barato lo que estás comiendo y lo que llevas es equiparable? Sí, la verdad que sí, es demasiado barato. O sea, en el tema de las milanesas, por ejemplo, fueron 2 grandes milanesas, gastamos 700 pesos, con eso más o menos comen 5 o 6 personas. Nos tomamos también ahí el Fernet con coca, pedimos una jarra, pedimos refresco y pedimos cerveza. Entonces, sí está muy barato. Real sí está muy barato. No, bueno, pues entonces, a ver, es un buen lugar para vacacionar en diciembre, porque yo creo que esto no va a durar mucho tiempo conforme vaya mejorando la economía argentina. Y obviamente va a mejorar más rápido si tienen mayor número de visitas. Totalmente. Ayer fuimos a un lugar que se llama Fugaceta, que es una pizza que aquí es donde la popularizaron. Se hizo, una familia italiana vino aquí, el argentino la toma y la populariza y se llama Fugaceta. Es rellena de queso, es como una focaccia rellena de queso, cosa hermosa. Y ayer fuimos, éramos 3 personas, pedimos una entera y fueron, creo que en 300 pesos. Y yo, Gonzalo, que me puedo echar una pizza entera de la de sartén de Domino's, de esa me comí 3 pedazos. O sea, real sí está muy bien. El tema de, si vienen a comer, es baratísimo. Hoy también vamos a ir a salir un poquito más de fiesta y vamos a medir ahí qué tal está el gasto en la fiesta. ¿Cuánto tiempo más te vas a quedar en Argentina? Me quedan 20 días más. No, bueno, pues entonces vamos a seguir viendo y quiero ver 2 cosas. 1, cómo te va de fiesta y 2, porque escuchándote, ¿estás yendo a algún gimnasio o algo? Porque sí entiendo que en tu caso, ¿cómo es? El que peca y reza empata. Empata. Pero no veo que estés rezando, no veo que estés haciendo ejercicio, ¿o sí? Sí, si quieres, después estoy dando videos porque tenemos un parque con calistenia en la esquina y a ese me fui antier y hoy me di cuenta que tenemos un gimnasio ahí en el edificio y hoy hice ahí porque sí, tenemos que ganar. Es más, ahorita vengo de un lugar porque fui a romper el ayuno con verduras, porque si le sigo con pura pizza y pasta, no vamos a regresar también. Entonces ya fui a un lugarcito donde preparan cosas de verduras que no son tan buenas. Valoré las verduras en México que son tan frescas, tan de primera. Acá todo lo bueno es la ensalada de arúgula, tomatitos, cositas así, pero el zucchini también, ahorita me eché algo de calabacitas, pero no, les falta un poquito más de verduras como las tenemos en México. Tenemos que valorar nuestras verduras. Entre muchas otras cosas más que tendríamos que valorar en este país, nada más vean en Argentina como un país brutalmente rico como México la pasa muy mal debido a las malas decisiones políticas. Así es. Claudio, te mando un abrazo hasta Palermo, allá en Buenos Aires. El martes regresamos a ver si te veo más cachetoncito. Órale, seguro sí, porque la verdad el ejercicio no da para todo lo que estamos comiendo. Bueno, pues sí, imagínate. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias Gonzalo y todos. Muy buenos días. Ahí está Claudio de Ángelis, que pues sí, le está poniendo duro. El Evangelio del Día. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús cuándo llegaría el reino de Dios. Él les respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán, vedlo de aquí de allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Dijo a sus discípulos: días vendrán en que deseáis ver uno de solo 2 días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y dirán, vedlo aquí, vedlo allá. No vayáis, no corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Esa es palabra de Dios. Real Radio.
Mañana regresamos a las 8:30 de la mañana. Se van a quedar con Yair Cardoso en esta estación de radio. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Muy buenos días. ¿Listo para pasar unas vacaciones en